Bienvenidos a otra edición de Al Grano. En este momento estamos con una persona que para mí es muy especial, un amigo, un hermano, periodista, referente de la comunicación política y social, Francesco Fiorio Pizurno. Francesco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rena querido? Antes que nada, un saludo para vos, para la gran audiencia de Al Grano, de Al Faro, Grano. y para la gente que te sigue, que sé que es muchísimo. Así que abrazo para todos. Bueno, Fran, tampoco como vos, pero acá estamos para hablar un poco como amigos, una charla entre amigos. señor. Sabemos de tu análisis político-social. Fran, ¿cómo está hoy la sociedad paraguaya en lo político y lo social? Teniendo en cuenta que hasta hace poco teníamos miedo del cuco, de un avance de ciertas ideas, Sí. pero hoy hay una aparente calma, parece. Y yo creo que es una calma que antecede a la tormenta, ¿verdad? Como dice la frase que nunca dijo nadie, ¿verdad? Pero es la calma que antecede a la tormenta. Es cierto que en cuanto a la batalla cultural, podemos decir que, no sé si decir que ganamos, porque al fin y al cabo el problema del wokismo es que es un germen que cuando uno piensa que está muerto se está reproduciendo, ¿verdad? Entonces, eso le pasó a los argentinos, eso le pasó a los hermanos chilenos, eso le pasó a los hermanos colombianos, ¿verdad? Cuando Colombia creía que con Álvaro Uribe, el uribismo y demás, de alguna manera consolidaron un proyecto conservador, que yo siempre digo que más allá de ser conservador, es un proyecto que prioriza el sentido común por encima de estas ideas nefastas y estúpidas que te dicen que el hombre puede ser mujer, que hay que subir impuestos, empobrecer a la gente y demás. Cuando los colombianos pensaron que ellos consolidaron una línea política basada en el sentido común, vino Gustavo Petro e instaló una presidencia que tenía un discurso basado en legalización de la cocaína, en la hipersexualización de los niños, en subir impuestos, no a los ricos, sino a los trabajadores, entre otros puntos, ¿verdad? Entonces, si vamos a preguntar ahora cómo estamos, y yo creo que hay una calma, pero es la calma que antecede a la tormenta porque siento que nos confiamos demasiado y que en cualquier momento esto puede cambiar. Así que mi mensaje de hoy es: no nos durmamos, muchachos. Tenemos que seguir evangelizando las buenas costumbres. Tenemos que seguir evangelizando la importancia de la protección de la familia. Por más que a muchos les moleste, mi querido Rena, tenemos que fortalecer la familia paraguaya. Tenemos, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Nosotros creemos que estamos bien en cuanto a lo cultural, pero el número de natalidad de Paraguay está bajísimo, Rena. Estamos a punto de bajar del 2 hijos por familia. Y las estadísticas mundiales te dicen que cuando un país de alguna manera rompe con esa línea de menos 2 hijos por familia, empieza a decrecer. Entonces, creemos que estamos en un buen ambiente cultural porque tenemos impuestos bajos, porque estamos en contra de la hipersexualización de los niños, pero en puntos fundamentales para el crecimiento del país, como es la natalidad, por ejemplo, estamos súper mal. Y la natalidad no solamente es un concepto básico e importante para la construcción de una familia sana, sino para el fortalecimiento y el mantenimiento de los sistemas de jubilaciones, ¿verdad? Si no tenemos hijos, ¿quiénes van a mantener el día de mañana las jubilaciones? Fíjate que el cálculo jubilatorio es que por cada jubilado que haya tenés que tener 5 aportantes. Y acá en Paraguay creo que ahora en este momento tenemos el cálculo de por cada jubilado paraguayo que hay, tenemos 3 aportantes. Si seguimos con esta línea de crecimiento demográfico, de acá a 10, 20, 30, 40 años, va a ser que por cada jubilado vamos a tener 2 aportantes o un aportante, y ese resultado va a ser que el presupuesto general de la nación va a tener que mantener a los jubilados, y eso va a ser nefasto para las finanzas públicas y para el crecimiento del país. Bueno, teniendo en cuenta estos datos que son bastante importantes con respecto a la natalidad que asusta, ¿cómo uno se puede revertir eso socialmente? ¿Con políticas públicas o ya tiene que ser ya un gran debate nacional social? Nosotros tenemos que dejarnos ya de bromear con la tibieza política, Rena, y aliarnos con los sectores importantes en la sociedad. Y cuando hablo con los sectores importantes me refiero a las enseñanzas. Yo sé que los progresistas se van a enojar con lo que voy a decir. Yo no estoy a favor de ninguna teocracia, no estoy a favor de que las iglesias gobiernen el país. Como cristiano que soy, yo estoy a favor de la separación iglesia-estado. Para los wokistas ignorantes, que ellos creen que la izquierda propuso ese discurso, la idea de la separación de la iglesia-estado es una idea que viene del protestantismo, basado en la enseñanza de Cristo de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los protestantes, los padres de las ideas protestantes, ellos propusieron la separación de la iglesia del Estado basado en que teníamos que debilitar la influencia religiosa que perseguía a todo aquel que pensaba diferente e instalar democracias liberales occidentales y muchas veces con una influencia fuerte del protestantismo. A lo que voy nomás, que mi querido Rena, es: yo no estoy a favor de la teocracia y tampoco estoy a favor de que las iglesias gobiernen, pero yo no puedo negar, mi querido Renato, de que las iglesias son el centro de formación más importante del Paraguay y de todo el mundo.
Fíjate que las grandes decadencias que están sufriendo los grandes países como Francia, como España, entre otros, van de la mano con la crecida del ateísmo y del wokismo. A menor presencia del cristianismo, mayor presencia de la incivilización. A mayor presencia del cristianismo, mayor fortalecimiento de las familias, de las empresas, de las industrias, entre otros. ¿O acaso vamos a negar que los grandes países del mundo, como Estados Unidos, entre otros, crecieron bajo las ideas del cristianismo basado en impuestos bajos, en la libertad para emprender, en el no robarás? Si yo respeto el mandamiento de no robarás, mi querido Rena, estoy respetando la propiedad privada. Porque para que yo te robe esta botella, yo tengo que creer que esta botella es de tu propiedad. Es decir, la propiedad privada viene de la Biblia. Entonces lo que voy nomás es que nosotros tenemos que aliarnos con los sectores que influencian para bien, entre ellos claramente las iglesias, no para que ellos gobiernen, sino para que ellos nos ayuden a transformar para bien la sociedad. Y no solamente las iglesias, podemos hablar de otros centros sociales, de clubes sociales, incluso te diría de ONGs, que la mayoría yo estoy en contra y las critico muchísimo, estas ONGs que mienten sobre el cambio climático. Son ONGs nefastas, Reina, que reciben fondos internacionales para mentirnos y para instalar mentiras en contra de la soja, en contra de las vacas y demás. Pero más allá de eso, tenemos ONGs muy sanas también que pueden ayudar en este fortalecimiento cultural. Insisto, Reina, ¿cómo hacer esto? Fortalecer la familia, hermano. Fortalecer las familias, tener un relato contracultural. Acá hay un relato progresista, wokista, impulsado por Naciones Unidas y los partidos de izquierda de la región que atentan en contra de las familias. Diciendo que imagínate un poco, Rena, hoy en día lo más revolucionario que podemos tener es una esposa a quien amar y unos hijos a quien cuidar. Hoy en día lo más revolucionario que podemos hacer como paraguayos y por sobre todas las cosas como personas que aman el futuro es proponer la idea que tu hijo sea masculino y tu nena sea femenina. Porque estos tipos están en contra de que los niños sean inocentes, de que el varón sea masculino y de que la mujer sea femenina. Esas son cuestiones revolucionarias en un mundo que perdió el sentido común. Entonces, ¿cómo fortalecemos esto? Con un contrarrelato importante, concienciando a los jóvenes sobre la importancia de trabajar. Decirle a los jóvenes, nadie te debe nada, querido. Nadie te debe nada, querida. Dejen de pensar que son víctimas del sistema. Dejen de pensar que son víctimas de la vida. Tienen una hermosa oportunidad para salir adelante. Y llorando no vamos a salir adelante. Tenemos que salir adelante trabajando, Rena. Tenemos que salir adelante estudiando, Rena. Tenemos que salir adelante teniendo hijos y criándoles para tener una patria más fuerte el día de mañana. Yo quiero trabajar por mi país, mi querido Rena, porque no quiero que mi hijo crezca en el Paraguay que yo crecí. Quiero que mi hijo crezca en un país que tenga una justicia independiente. Quiero que mi hijo crezca en un país que tenga una educación fuerte. Un sistema de salud que si el día de mañana se enferma, le puedan tratar y le puedan sanar. Un sistema de seguridad que diga que si el día de mañana le roban, ese ladrón va a pagar las consecuencias con todo el precio de la ley. Y ni qué decir si alguna mujer paraguaya es abusada, que ese abusador vaya preso y que toda la justicia le caiga encima, independientemente del apellido. Porque acá los abusadores pobres ligan cárcel y los abusadores que tienen cierto poder económico quedan libres bajo garantías constitucionales o garantías procesales. Entonces lo que voy nomás, Reina, es impulsar un contrarrelato que vaya en contra de las ideas nefastas que de alguna manera vaticinan lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto tenemos que rechazar e instalar un discurso que para muchos es poco digerible, porque claramente no da gusto, pero nada que te digan, che, tenés que trabajar. Claro. No da gusto el relato wokista que te diga, no tenés que trabajar mucho porque vos sos víctima del sistema y nosotros tenemos que darte subsidios. Ese relato da gusto, porque al fin y al cabo te quedas rascándote la axila en tu casa. Sin embargo, no es la realidad. Hay que tener un contrarrelato, mucha disciplina y mucha mano presente para criar a nuestros hijos. Bueno, y me quedo con esto, Fran, porque hablabas también de un revisionismo, un nuevo pacto social. Sí. Donde todos los actores políticos den su punto de vista y se construya valores. Teniendo en cuenta lo siguiente, hoy vivimos, me quedo con lo de la calma que antecede el huracán. Hoy tenemos un partido político que tomó como propia la bandera el movimiento pro vida, pro familia. Sí. Pero ¿cómo podemos hacer que la sociedad tome como suya sin la necesidad que se politice, o es necesario de que los movimientos políticos también estén incluidos en la conversación? Yo creo, Rena, que como dice la frase muy conocida, que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres, ¿verdad? Yo no creo que en Paraguay gobiernen los peores hombres. Creo que gobiernan hombres falibles y muy criticables. Yo le critico mucho al presidente Peña, al vicepresidente Aliana. Pero más allá de eso, creo que va a ser muy fatalista decir que gobiernan los peores. No obstante, sí, como sociedad tenemos que entender que tenemos que dejar de pertenecer al grupo de los idiotas. Y yo cuando hablo del grupo de los idiotas no me refiero a la palabra peyorativa de idiota, es decir... Claro, no la ofensiva. Claro, no la ofensiva de la persona que no puede pensar, sino la persona que literalmente es un idiota
porque no se mete en los asuntos públicos. Hay que recordar, Reina, y vos enseñas mucho de eso, que la persona, que el ser idiota, el idiota viene de un concepto de la antigua Grecia y se le catalogaba como idiota a aquella persona que no estaba metida en los debates públicos. Entonces a mí lo que me preocupa es que Paraguay está lleno de idiotas que bajo la idea guausantularia de no me gusta la política, dejamos que otros decidan por nosotros. Entonces, esos tipos que te dicen, yo no quiero entrar en política porque no me gusta la política, finalmente se quejan del precio del tomate en el supermercado. Finalmente se quejan del precio del combustible en las estaciones de servicio. Entonces, no te gusta la política, hermano, pero después puteas en contra de la política. ¿En qué quedamos? Entonces, hay que hacer conciencia, una campaña fuerte desde los medios de comunicación y también desde los partidos políticos, que no espero que lo hagan porque los partidos políticos le convienen a una sociedad de idiotas porque gobiernan solos, nadie les molesta, pero nosotros los medios de comunicación tenemos que decirle a ña Juana, a Juancito, chicos, chicas, señores, señoras, dejen de hacerse los idiotas, vengan, debatamos la cosa pública, interésense en las políticas públicas, interésense en el precio de la canasta básica, interésense en el sistema de seguridad, o acaso no lloramos, Reina, cuando nos enteramos que una familiar fue abusada por un pervertido de mierda. No, nos quejamos, lloramos, nos asustamos, nos ponemos de luto, pero ¿qué hacemos después de eso? ¿Nos lamentamos de quedar ahí? No, hermano, hay que salir a reclamar justicia. Hay países en el mundo que ya marcaron una agenda internacional y que nos demostraron que se puede con mucho menos. El Salvador de Nayib Bukele. Yo sé que es políticamente incorrecto mencionar a este gran hombre. Yo sé que la gente me va a decir, ¿cómo vas a reivindicar a Bukele? Porque si está loco es un relato que dice que Bukele es malo. No sabemos por qué. Porque el tipo fortaleció el sistema de seguridad en El Salvador y está levantando ese país. Claro, todo porque le puso a los presos y le peló la cabeza. Claro. Porque le dio uniforme. Claro, porque ahora hay un relato muy garantista Sí. pro derechos humanos que te dice, el violador, si es violador, tiene que entrar a la cárcel con una mirada de mejorar al violadorcito y que tenga una reinserción social. Sin embargo, hay muchas doctrinas dentro de lo que es la doctrina criminalística y una de ellas es una de las que yo tengo presente, que es que la condena para el criminal no debe ser el medio para llegar a un fin, sino debe ser el fin en sí mismo. ¿Por qué, mi querido Renato? Porque el criminal violó la ley, y en este caso violó a una mujer o a un niño, y merece ser condenado. No importa la reinserción social. Cuando la gente se dé cuenta en este país que si yo toco esta botella que no es mía y me voy a ir preso y voy a pasar mal, voy a dejar de tocar. Porque como dice Maquiavelo en su libro El Príncipe, es mejor que el príncipe logre, si tiene que elegir entre ser temido o ser querido por el pueblo, tiene que elegir el ser temido. Porque si es querido, el pueblo va a pasar mal y se va a olvidar del amor hacia el príncipe. Pero si es temido, aunque el pueblo pase mal, se va a recordar el temor que le tiene al príncipe y no va a violar la ley por el temor que le tiene al príncipe o en este caso al Estado. Insisto, Rena, El Salvador nos mostró la hoja de ruta y El Salvador, siendo un país mucho más pobre que el Paraguay, porque es mucho más pobre que el Paraguay y teniendo muchos problemas mucho más fuertes que nosotros, porque la Mara Salvatrucha no va a poder comparar jamás con el EPP. El EPP son 20 ñatos locos en el monte. La Mara Salvatrucha eran miles de personas que en los Estados Unidos de Norteamérica estaban ocasionando una desestabilización social. Y si El Salvador, con menos recursos y con una mafia mucho más fuerte, pudo eliminar a los mafiosos, ¿por qué Paraguay no puede, Rena? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué países mucho más pobres que nosotros pueden salir adelante en su sistema de seguridad, en sus sistemas educativos, en su sistema de salud y nosotros no podemos? Esas son las preguntas que nos tienen que interpelar, armar un debate público y decir, señores, no podemos seguir permitiendo que las paraguayas den a luz a paraguayos del futuro en el piso, porque falta camas para las embarazadas. No podemos seguir permitiendo que los paraguayos que por cuestiones de que están con mucho trabajo, tuvieron una enfermedad por el estrés, no puedan tratarse en el sistema de salud pública, si pagan impuestos. Para eso pagamos impuestos, Rena. No podemos seguir permitiendo jamás que los paraguayos que ligan un escopetazo en la calle para que venga un ladrón a robarles, no tengan justicia después. Nosotros tenemos que lograr que nuestro sistema, mi querido Renato y mi querida audiencia, funcione, y la única manera, doña Juana y don Juan, usted que está del otro lado, que tenemos para lograr que nuestro sistema funcione es si nos metemos en el debate público. No hablo como candidatos. No todos seremos como candidatos, Rena. Yo no quiero ser candidato. La mayoría no quiere ser candidato. Pero sí me interesa la cosa pública y por ende estoy metido en el debate público. Fantástico, brillante. Uno tiene que ser activamente social y tiene que estar involucrado en las cosas públicas porque finalmente es lo que le afecta. Las personas creen que disociándose de la política no le va a afectar sus intereses, pero todo es político, hasta lo cultural es político, como mencionaste. Y otra pregunta que te quería hacer, Fran, de acuerdo a tu análisis y tu visión país, ¿por qué se le persigue tanto al productor?
¿Por qué hay un relato instalado contra la producción, contra el ganadero, contra el que produce? Creo que hasta un relato agresivo. Sí. Yo creo, Rena, acá tenemos que entrar directamente en la agenda wokista, en la agenda 2030 y la agenda globalista. ¿Por qué? Hay un reconocido pensador del progresismo, de la izquierda rancia, de la izquierda tilinga, como yo le denomino a estos tipos que no usan el sentido común, y nosotros lo usamos mucho en las conferencias, Reina, que es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, o Gramsci, como le dicen en español, ¿verdad? Fue el creador del Partido Comunista en Italia. Y él decía una frase que la izquierda internacional la está queriendo de alguna manera poner en práctica, que es la siguiente. La conquista del poder político es previa a la conquista del poder cultural. Es por eso que Gramsci decía que la izquierda tenía que lograr transformar y gobernar los centros de formación de opinión, como es el caso de los medios de comunicación. En Paraguay hay más periodistas de izquierda que de derecha. ¿Te parece, Fran? Claramente. En Paraguay hay más periodistas de izquierda que impulsan una agenda basada en el resentimiento en contra del que trabaja y no un periodismo basado en el sentido común de apoyar lo bueno y rechazar lo malo. ¿Qué sé yo? Yo no soy un fanático de derecha. Yo le critico mucho a Bolsonaro porque le espía a Paraguay. A mí me gustan las ideas de Bolsonaro en lo cultural, pero el tipo es un espía de los paraguayos. Jamás le voy a apoyar a un espía. A lo que hoy nomás tienes que usar el sentido común. No es cuestión de comprometerse con una ideología. Entonces, hoy en día, si vos te fijas, Rena, la Facultad de Filosofía de la UNA, vos te vas a la biblioteca de la Facultad de Filosofía de la UNA, y es cierto que hay libros de periodismo, pero también hay más libros del marxismo, hermano. ¿Dónde quedaron las ideas de Adam Smith en la Facultad de Filosofía de la UNA? ¿Dónde quedaron las ideas de John Locke, ¿entendés? De Max Weber. No hay eso en la Facultad de Filosofía. ¿Por qué? Porque estamos impulsando una educación basada en el resentimiento zurdo. Entonces, volviendo al tema de por qué hay un discurso en contra del productor, porque el wokismo, ¿qué es lo que es, Reina? El progresismo. El progresismo es la ideología nefasta y resentida que busca de alguna manera polarizar la sociedad entre conquistador y conquistado, entre opresor y oprimido, entre campesino y productor, entre negro y blanco, entre homosexual y heterosexual, entre mujer y hombre, entre indígena y ciudadano. O sea, el wokismo no busca unificar para lograr un proyecto próspero, busca dividir para instalar un proyecto que, aunque empobrece a la gente, asegura su gobierno basado en el resentimiento popular, como pasó en Bolivia, por ejemplo. El dictador suelo, corrupto y sinvergüenza impresentable Evo Morales vino y nacionalizó Bolivia, creó una nueva constitución que reconoce a no sé cuántas tribus indígenas. Estado plurinacional, creo que es. Estado plurinacional, reconoce a no sé cuántas tribus indígenas. Entonces los indígenas te dicen, yo no soy boliviano, yo soy de tal tribu. Yo no soy boliviano, yo soy de tal grupo indígena. Entonces ni siquiera se sienten bolivianos porque fragmentaron la sociedad. Entonces, para que los wokistas logren esa polarización social, tienen que basarse en el discurso de nosotros los oprimidos y ustedes los opresores. Y el contexto del productor es ideal para ese discurso. ¿Por qué? Porque el productor, aunque a la izquierda radical le moleste, el productor paraguayo es un ejemplo a seguir para todo el mundo. Pero imagínate un poco, Reina, a nuestro productor y no le pegan por el cambio climático. El mayor aporte del Paraguay al cambio climático para ña Juana, que no entiende estas cosas, es el pedito de nuestras vacas. Es decir, nuestras vacas comen pasto y tiran peditos. Esa es la contribución que tenemos al cambio climático, a diferencia de China continental, de China comunista, que es apoyada por estos miembros pro cambio climático que nos destroza el mundo con sus industrias que están contaminando todo el mundo. Pero a ellos no les importa eso, Reina. A ellos no les importa su aliado Irán, que está enriqueciendo uranio y está destrozando el medio ambiente del Medio Oriente, porque son sus aliados. Pues porque a estos tipos no les importa la realidad, les importa a sus aliados. Entonces, volviendo al tema de la producción nomás, el productor es un objetivo fácil de atacar para estos wokistas porque es un tipo trabajador, generalmente luego es trabajador, o sea, siempre es trabajador, generalmente tiene una esposa, porque como no tienen tiempo para perder, para estar pelotudeando en fiestas, metiéndose con mujeres y demás, generalmente son hombres de una sola mujer. Entonces, son un prototipo hegemónico, como le dicen ellos, trabajador, hombre de familia, sus hijos son buenos, generalmente no se drogan, generalmente no toman mucho alcohol. Entonces, tienen el prototipo
hegemónico, como le dicen estos resentidos, entonces instalan un discurso que dice que los campesinos son oprimidos y los productores son los opresores. Y no se dan cuenta que más del 60% de los productores paraguayos tienen menos de 20 hectáreas. ¿Qué te quiere decir eso? Que son de clase media para abajo. Pero estos tipos, basados en su resentimiento y como ellos no logran aceptar la idea, Rena, de que ellos tienen que trabajar, lo que quieren es empobrecer al productor, porque ellos no quieren enriquecer al campesino, ellos quieren empobrecer al productor. Su lucha no es a favor del campesino, su lucha es en contra del productor. Entonces quieren empobrecer al productor y aparte de eso, encima proponen subir el impuesto a los productores, basado en la línea de que usan agrotóxicos. Y vos te fijas, nomás que toda esta línea de los agrotóxicos además son impulsadas por ONGs, basado así en un estudio, basado en así un caso de 1 millón de casos, ¿entendés? Entonces son tonterías discursivas que ya se demostró que son falsas, pero insisto, ¿por qué atacan al productor? Porque el productor es el prototipo de personas que la izquierda odia. Trabajador, hombre de familia y conservador. Y por sobre todas las cosas, un agente de prosperidad. O que me digan los hermanos menonitas, que fueron a lugares donde literalmente no había nada, Rena, y vos te vas a la colonia Francia o a otras colonias impulsadas por estas hermosas personas, o nuestros hermanos brasiguayos que son muy vilipendiados por la izquierda, y vos te vas a estos lugares y comparás lo que era hace 100 años con lo que es ahora, y son paraísos empresariales, tienen hospitales hermosos. ¿Y por qué, Renato? Porque se trabajó ahí. Ahí no hay un resentido que te dice, che, si vos ganas 100 millones te voy a quitar 20. Ahí son todo gente que tienen empatía y te dicen, vos no tenés trabajo, yo te voy a ayudar, será. Porque el vocabulario del productor es el trabajo, Rena. Son personas que se despiertan a las 4 de la mañana y duermen a las 10 de la noche. Se rompen el alma trabajando. Por eso la izquierda le odia y por eso nosotros tenemos que defenderle. Porque si hay productores en Paraguay es porque Paraguay está creciendo. Porque tenemos que entender, cuando el campo produce, el Paraguay prospera. Así de fácil es. Francesco, realmente te agradezco el tiempo. Sin duda una visión clara de lo que es la actualidad social, política y económica. Como decís, una calma que hoy estamos expectantes de lo que son las elecciones, primero municipales a nivel nacional y luego ya el 2028 para saber qué modelo país vamos a continuar. Solo Dios sabrá qué va a ocurrir, pero no quiero perder el tiempo y tampoco, ¿cómo es que se dice? Quiero agradecerte más que nada por esto. Y bueno, esa es tu cámara y que deje una reflexión final para la persona que está viendo del otro lado, para la persona que escuchó tu análisis y que esa gente que empatiza contigo y también la gente que no, pero escuchó hoy tu análisis. Bueno, Renate, que nada, muchas gracias para vos, para toda la gente de Faro. Yo sé que te sigue muchísima gente y para mí siempre es un privilegio estar contigo. Yo quiero cerrar nomás mencionando una frase de un filósofo que a mí no me gustan mucho sus ideas, pero lo leo porque es cultura general, que es Friedrich Nietzsche. Nietzsche decía que para los políticos hay dos tipos de personas. Está el grupo que pertenece a lo que ellos denominan como instrumentos y está el grupo que pertenece a lo que ellos denominan como enemigos. Los enemigos son fáciles de entender, son los que cuestionan a los políticos. Y los instrumentos, también es fácil de entender, son los que sirven a los políticos. Y es cierto, en democracia, más allá de que los políticos no quieran utilizar para sus fines corruptos, en democracia somos instrumentos. Y nosotros tenemos que elegir qué tipo de instrumentos vamos a hacer, señor, señora, hasta que está del otro lado. ¿A qué me refiero, reina de audiencia? Me refiero a que si yo sigo con el debate o con el discurso pedorro de decir no quiero entrar en política porque no me gusta la política, soy un instrumento. ¿Un instrumento de qué, reina? Un instrumento de la corrupción. Un instrumento de lo malo, del prebendarismo. Porque si hay prebendarios es porque los patriotas estamos fuera de los cargos de influencia. Si hay corruptos es porque los patriotas estamos fuera de los cargos de influencia. Entonces, tenemos que decidir, señor, usted que está del otro lado, ¿qué tipo de instrumentos en la democracia queremos ser? ¿Instrumentos que sirvan para la corrupción? ¿Querés ser eso? Seguí con el discurso de que no te interesa la política. ¿Instrumentos que sirvan para los pervertidos que se quieren meter con nuestros hijos? Seguí con el discurso de no querer meterse en la política. Pero si vos querés ser un instrumento para la prosperidad de nuestro país, tenés que entender que es necesario que te intereses por la cosa pública. Insisto, no como candidato. Yo no me quiero candidatar, pero eso no quiere decir que rehuya el debate público y no sea parte de ese debate público. El día que la sociedad paraguaya se despierte, va a ser el día que Paraguay dé el gran salto. Porque un país como el nuestro, donde somos pocos, tenemos mucho territorio y tenemos mucha prosperidad, porque Paraguay no es un país pobre, es un país que mucho tiempo fue empobrecido, pero ahora está empezando a ser próspero. Un país como el nuestro jamás se puede permitir tener estadísticas dentro del sistema de educación, como por ejemplo que de cada 10 niños paraguayos, 8 no saben lo que leen o lo que escriben, o tampoco podemos tener un sistema de seguridad que no haga justicia en base o a favor de lo inocente. Entonces, señor, señora,
Definamos qué tipo de instrumentos queremos ser. Si querés ser un instrumento a favor de la corrupción, seguí estando desconectado. Pero si querés cambiar el país, subite a esta ola de patriotas que estamos impulsando varios renas, miles de paraguayos que queremos en un país mejor y estamos luchando por ello. Insisto, definamos qué instrumento queremos ser y por mi lado quiero ser un instrumento a favor de mi país. Que Dios le bendiga. Francesco, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias, Que Dios te bendiga. Bueno, hasta acá esta edición de Al Grano. Mi nombre es Renato Talavera y bueno, recordemos que solo la verdad nos hará libres. Hasta un próximo episodio.